Ah, Perfecto. Gracias. Suerte. Gracias. Bueno. Comer, como sea. Buena jornada. Ajá. Éxito, Merd. Merda. Aunque los caballos no sé dónde quedaron esta vuelta. Te los debo. Ya se está grabando, aviso, así que... Bueno, Bueno. silencio. Mm. Hola. Buen día. No, espera, no, es una... Por favor, no, en la medida de lo posible, no, ahora está entrando la gente, los participantes, no, por favor no pongan sus audios. Los participantes lo pongo. Dejate vos, yo No. estás con el resto. Hola. Por favor, si se pueden, no renovar mantenerse en silencio. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la mesa de los miércoles científicos de la Escuela de Psicoterapias para Graduados. Hoy vamos a... tenemos la mesa que corresponde al ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Está entrando los participantes, digamos, tenemos hoy la mesa, se llama Interrogantes clínicos en tiempos de pandemia. La manera en que vamos a trabajar va a ser con todas las personas en silencio. La coordinadora, Cintia Chantril, es quien va a coordinar la mesa. Y después van a hablar las dos panelistas, Mirta Pipkin y Adriana Cabuli. Y todas las preguntas que ustedes tengan, la van a mandar por el chat a todos, ¿sí? Una vez que las panelistas hacen sus exposiciones, Cintia va a ir leyendo las preguntas y de esa manera se va a ir armando el intercambio. Les pedimos por favor que no activen sus micrófonos porque eso puede interrumpir la modalidad de la mesa. Y por otro lado, también les pedimos a aquellas personas que ingresan por primera vez que nos manden sus mails a través del chat, así les podemos enviar la información de la escuela. Este espacio de la escuela es el espacio de las mesas científicas, que es todos los miércoles de 11 a 1. Bueno, vamos a dar lugar a nuestra compañera Cintia Chantril para que comience la coordinación de la mesa. Hola, buenos días. Demos comienzo entonces a la actividad de hoy, enmarcada en el tema de este año, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. La mesa de hoy corresponde al ciclo científico y se titula Interrogantes clínicos en tiempos de pandemia.
La hemos acompañado del siguiente epígrafe, que es una frase de 1927 de Freud, que dice así: pero en lo que atañe a la distribución de los destinos, subsistirá una vislumbre desasosegante. El desvalimiento y el desconcierto del género humano son irremediables. Dentro del marco de esta actividad quisiera compartir con ustedes una atesorada experiencia. Hace varios años, una paciente que atravesaba un momento de mucho sufrimiento dijo: necesito tejer una trama con la cual cobijarme. Siempre recuerdo esta frase, pero hoy en el contexto en el que vivimos la recuerdo con mayor frecuencia. Todos necesitamos una trama con la que cobijarnos. En estos tiempos de tanta incertidumbre, de vivencias tan complejas que actualizan continuamente el apremio de la vida, agradezco públicamente la labor múltiple con mayúsculas, de todos los miembros de esta querida asociación que con su presencia y su trabajo no dejan nunca de tejer y sostener la trama bajo la que tantos nos cobijamos. De corazón, muchas gracias. Es una alegría para mí estar acá coordinando esta actividad. Va a comenzar la licenciada Adriana Cabuli, y luego va a ser la exposición de la licenciada Mirta Pitkin. Así que Adriana, te presento. Adriana es miembro de la casa, psicóloga, psicoanalista, socia plenaria de la AAPG, docente titular de los posgrados en psicoanálisis en la UNAM, exsecretaria del Centro Raskowski, exsecretaria de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación, supervisora de diferentes centros de atención comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, y también supervisora del Centro Raskowski. Bueno, Adriana, te escuchamos. Bueno, primero quiero agradecer al Consejo Directivo por dar esta oportunidad de amucharnos en tiempo de distancia. Y especialmente a la Comisión Científica, bueno, y a Cintia y Norberto por haberme invitado a participar en este desafío de, bueno, poder pensar juntos estos tiempos de pandemia. Bueno, comienzo. Este año fuimos asolados por una situación anticipada por algunos, en que pareciera ser que el futuro se hizo presente como un tsunami que cayó sobre todos los habitantes del planeta. Frases tales como: el mundo está en vías de destrucción, se está produciendo un calentamiento global, faltará agua en el futuro, se derretirán los hielos de la Antártida, hay incendios difíciles de combatir en diferentes lugares del planeta, entre otras, estaban presentes en los discursos de aquellos movimientos ecologistas de Occidente que se mostraban preocupados por la vida de todos, ya desde la década del 70. La mayoría suponía una catástrofe para las generaciones venideras. Tal vez dentro de 50 años, tal vez más adelante. Estos discursos cobraron fuerza a nivel global en los últimos años, por una sucesión de catástrofes naturales que fueron provocados en parte por la intervención humana. En simultáneo, se producían movimientos sociales que llevaron a la calle a millones de personas reclamando derechos. Por mencionar solo dos de ellos, el de las mujeres defendiendo los nuestros, entre ellos la lucha por la legalización del aborto, y los movimientos LGBTQ pidiendo ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Fuimos testigos, a través de las redes sociales, que canciones y bailes originados en un país pequeño de Latinoamérica
se reproducían en los continentes europeos y asiáticos casi en simultáneo, y en diferentes idiomas. En el continente africano, algunos grupos luchando por el fin de prácticas aberrantes dirigidas hacia las mujeres. En los países de habla hispana, se producen modificaciones en el lenguaje cotidiano para que el mismo denotara la igualdad entre hombres y mujeres. Los museos, cuestionados en su función de transmisión de la historia de la humanidad, el arte contemporáneo también dando cuenta de los cambios. El mundo en ebullición, tal vez como nunca lo habíamos presenciado. De repente, el silencio. Todos a casa, aislados, invadidos por un virus biológico desconocido. Hasta hacía poco tiempo atrás, los virus pasaban por nuestro cuerpo y en el peor de los casos, producían alguna leve molestia. En cambio, los que gozaban de mayor popularidad eran de otro tipo, los virus informáticos, que se volvían reales para nosotros cuando invadían nuestras propias computadoras. Pero ese problema se resolvía fácilmente con alguna maniobra realizada por algún saber tecnológico. De esa forma terminábamos con él. Hace muy pocos años, un capítulo de la icónica serie Black Mirror nos mostraba robots con forma de perro que estaban programados para cazar y despedazar sobrevivientes humanos. Todo el capítulo transcurría con una mujer tratando de ocultarse en un bosque deshabitado y hostil. El perro, moviéndose a una velocidad monstruosa, frustraba cualquier intento de escapar de sus dientes caninos. Ella huía, el perro la encontraba y ella se volvía a escapar. Persecución que generaba terror en el espectador. Hace pocos días nos anoticiamos que en Singapur, el país más occidental de Asia, de elevado ingreso per cápita, las autoridades decidieron lanzar ese experimento a las calles. Un perro implementado para recordarles a los sujetos que transitan por los parques las medidas de distanciamiento social y que tiene como objetivo el control del COVID-19. La imagen lo muestra en funcionamiento. Si los ve muy cerca, les habla y les ordena que se separen. El perro es igual al de la serie. Singapur es uno de los países con menor cantidad de muertes por esa enfermedad. ¿Se trataba de ciencia ficción? En Oriente crearon un robot para asistir en los hospitales a los afectados por la pandemia. El objetivo es que el médico que observa al paciente desde una cabina lejana no se contagie. Él mismo le habla al enfermo a través de la pantalla que el robot tiene como rostro. Así, el paciente aislado está acompañado. El médico queda protegido para poder cuidar a otros eventuales pacientes y que el equipo de salud no colapse. Todo esto que está sucediendo hoy, ¿será parte del futuro imaginado? El futuro no imaginado es hoy. No sucedió cuando llegamos al año 2000, año profético pensado por muchos como el fin del mundo. 20 años después, el tiempo y el mundo, parafraseando a Hamlet, parecería estar fuera de quicio. Por efecto de la globalización, los mortales estamos igualados. Una amenaza cae sobre todos nosotros. En un principio, supusimos que era algo que vino y se iría en poco tiempo. Ahora, después de ser testigos de lo que sucede en otras latitudes, no sabemos si la destrucción del hombre llegó para quedarse. La escritora de cuentos de terror, Mariana Enríquez, cuando le pidieron su opinión sobre la pandemia, escribió en su cuento La ansiedad: pienso corto, tal vez sea este momento para estar en tiempo presente. Los analistas, como pensadores del humano, nos vimos compelidos a tener que reflexionar sobre cómo somos afectados por lo que sucede, en relación con nosotros mismos y con nuestros pacientes. La teoría psicoanalítica surgió
en relación con la moral cultural de su época, cultura que también pasó a formar parte del acervo del superyo. Freud nos planteaba que toda psicología individual es una psicología social. Sabemos así que si el mundo cambia, cambia la mente. La comisión científica me pidió que hable sobre lo que pasa en los tratamientos de nuestros pacientes. Muchos de nosotros, en un intento de que la palabra posibilitara un efecto de ligadura de aquello que irrumpió casi de un día para otro, comenzamos a hablar entre nosotros en todos los espacios posibles. Cuando recibí la invitación, pensaba para mí que escribir sobre una situación tan cambiante, un mes y medio antes, era casi un imposible. Casi como si las ideas fueran a viajar en carreta y los hechos viajaran en avión. A su vez, tenía temor de llegar a la cita con todo el preparativo previo ya caduco. Suponía que ya iba a pasar, que iba a ser tarde para hablar de la pandemia, que en junio, seguramente, estaríamos nuevamente en la normalidad. Tal vez una expresión de deseos cuando recibí la invitación. En aquel momento, suponer que la exposición sería de manera remota, sin poder conocer personalmente a mi compañera de mesa y hablar en soledad desde mi lugar de trabajo, me resultaba muy extraño. Sin embargo, estamos aquí, suponiendo un grupo de oyentes a distancia, desde nuestra querida asociación, imaginando un auditorio que es virtual, pero intentando compartir ideas con todos ustedes que no son virtuales. Más sobre la pandemia, ¿qué se puede decir que no haya sido dicho aún? Filósofos, pensadores contemporáneos, nuestros superhéroes opinaron sobre el tema. Algunos referentes de muchos de nosotros se anticiparon demasiado. Lo podemos deducir porque lo que sucedió poco tiempo después, que se pronunciaron. Evidentemente, el fenómeno COVID-19 nos cayó encima sin que ninguno de nosotros estuviera preparado. ¿Acaso podíamos habernos preparado? El sufrimiento humano proviene principalmente de tres fuentes: del cuerpo propio, de las relaciones con los otros y del mundo exterior. La pandemia, que se instaló a fines del 19, nos pone de cara frente a las tres fuentes de mayor malestar en simultáneo. El cuidado y la salud de nuestro cuerpo pasó a depender del cuidado que nuestro semejante tiene del suyo. La naturaleza parece haber salido de su cauce. Nos enfrentó un virus que en apariencia no existía en nuestra especie. Algunas hipótesis sobre la aparición del mismo sugieren que la manipulación del hombre sobre los recursos naturales generó una enfermedad altamente contagiosa, pasible de atacar a los humanos de todo el planeta. Es llamativo que se llame de manera corriente coronavirus. Es un significante por demás potente. Se modificó el poder de la corona. Ahora el poder lo tiene un simple virus. Coronados por un virus, todos estamos dentro del mismo reino. No es la primera vez que una pandemia irrumpe en la historia de la humanidad, solo que creímos que ya las habíamos superado. La peste negra en el medioevo, que llegó de Oriente y se expandió a través de los puertos de Génova y Venecia, fue también conocida como la peste bubónica. En el siglo XV se inició una nueva manera de percibir la naturaleza. A partir de esa época, la exploración de nuevos territorios condujo a una nueva forma de representar el espacio. El mismo pasó a ser menos acotado que hasta entonces, donde la vida se desarrollaba en un radio pequeño. Esto llevó al inicio de la modernidad, donde Dios fue reemplazado por la razón en el campo del conocimiento. Se saltó de la Biblia a la ciencia.
El iluminismo resaltó a la ciencia y la pensó como una posibilidad de progreso infinito. En términos históricos sociales, se llegó a la modernidad a partir del pasaje de la sociedad preindustrial y rural a la sociedad industrial y urbana que se produjo con el desarrollo del capitalismo. Fue a partir del espacio urbano que se produjeron diferentes epidemias, como la fiebre amarilla en Argentina de 1871, y en 1918, durante 2 años, se produjo la gripe española, que mató a más de 40 millones de personas. Era un virus de tipo H1N1. Así como vino, desapareció en 1920. Nos encontramos 100 años después, cursando la 4ª herida narcisística. La ciencia no nos sirvió para dominar todo lo que creíamos dominar, y paradójicamente necesitamos de ella para poder sobrevivir. La tecnología, generadora de muchas de las dificultades actuales, se convierte en nuestra aliada. Los analistas estamos acostumbrados a trabajar en un terreno pantanoso. Nuestra tarea tiene más de incertidumbre que de certezas. Enunciamos que el cambio de la posición subjetiva se relaciona con la posibilidad de aceptar la incertidumbre como parte de la vida. Trabajamos para lograr la elaboración de la diferencia entre impotencia e imposibilidad. El suelo ahora ¿se volvió más pantanoso? Me resultó interesante que se haya planteado como título para la mesa el tema de la pandemia, y no el tema del aislamiento. Claro, el aislamiento es consecuencia de la pandemia. Por momentos pareciera que se revierten la causa y el efecto. El malestar parece ser por la cuarentena, cuando la misma es efecto de una causa mucho más terrorífica. En mi experiencia, la mayoría de los pacientes no tuvieron dificultades para continuar de manera remota. Otros, en un primer momento, resolvieron poner una pausa en los tratamientos. 2 semanas parecía poco tiempo. Algunos, finalmente, decidieron retomar su análisis pasado ese tiempo de licencia. Otros no, soslayando quizás, o tal vez por eso mismo, que detrás del aislamiento, que impide venir al consultorio, está la pandemia. Y detrás de la pandemia está la amenaza de la muerte dando vueltas por ahí. La singularidad del proceso de análisis dará cuenta de lo que sucedió en cada caso. La resistencia podría estar siempre al acecho. Pero también me pregunto si la pregnancia de la presencia de los cuerpos y la posibilidad de dirigirse a un escenario otro, como es nuestro consultorio, es más importante de lo que habíamos registrado. Que otras paredes alberguen aquello que no puede ser dicho en los espacios cotidianos no parece ser un tema menor en algunos casos. Estamos ante sucesos que todavía no podremos categorizar, hasta pasado el tiempo necesario para la elaboración de los mismos. Probablemente la resolución sea diferente para cada cual. Si bien es evidente que la atención a distancia implica una pérdida, esta se puede relativamente suplantar a través de la voz o la imagen cuando la transferencia está presente. Ante la pregunta que me hizo llegar la comisión científica para orientar el trabajo, ¿cómo se ha modificado el encuadre? Me pregunté, ¿se modificó el encuadre? Encuadrar es determinar los límites de algo. ¿Podemos equiparar el encuadre a la forma de la utilización del método? ¿El método se modificó? El encuadre, sabemos, no es un concepto freudiano. Freud tenía una práctica bastante flexible con sus pacientes. Tal vez, teniendo que delimitar aquello que se podía y aquello que no, el encuentro entre ambos miembros de la dupla, terapeuta y paciente,
se fue ritualizando, a veces hasta situaciones tan extremas que dieron lugar a ser ridiculizadas por el humor gráfico. En este, por ejemplo, el analista, siempre un hombre, estaba caracterizado con la misma postura y actitud, nunca faltaba la pipa y la barba. Uno de los argumentos era que ciertas invariables facilitaban el despliegue de la transferencia y que la ruptura de las mismas nos permitía comprender algo más del paciente. En la Argentina, varios autores lo conceptualizaron ampliamente. Me resulta útil el concepto de encuadre interno. En este está implícito las reglas fundamentales de asociación libre, atención flotante y abstinencia. El concepto de encuadre interno añade a estas reglas los procesos psíquicos que se gestan a medida que el propio analista interioriza la práctica. Comprende el desarrollo de la posibilidad de la permeabilidad con su propio inconsciente. Esto significa que puede continuar con su función aun cuando el contexto se modifica. La posición ética del analista, en su deseo de analizar, le posibilita sostener lo que Marcelo Viñar dice del proceso y el acto analítico. Es en el acto donde reside la eficacia y esencia de la intervención. Operativa. Adri, disculpa, ¿me podrías repetir lo que dice Marcelo Viñar? Porque justo se cortó, un poquito antes de la cita. Gracias. Marcelo Viñar, ¿desde ahí o desde antes? Desde ahí. A ver, la posición ética del analista en su deseo de analizar le posibilita sostener lo que Marcelo Viñar distingue entre el ritual del proceso y el acto analítico. Es en el acto donde reside la eficacia y esencia de la intervención operativa, y no así en la ritualidad de otros parámetros fijos. No toda la práctica psicoanalítica transcurre en los consultorios, sobre todo en Latinoamérica, donde hay una vasta experiencia en tratamientos que transcurren en otros espacios. Entiendo que si el analista sostiene su función, el encuadre se mantiene pese al cambio de modalidad de trabajo. Luis Migueles propone que nuestra práctica tiene mucho de oficio, del que se aprende solo en el hacer, y que requiere al menos algún maestro para comenzar a llevarlo a cabo. Está abierto a la invención, a dejarnos llevar por aquello que nos sorprende sin asustarnos. La herramienta debe ser lo suficientemente blanda como para moldearse. ¿Qué nos perdemos con el análisis remoto? Una de las cuestiones clínicas que para algunos de nosotros tiene bastante importancia es aquello que podemos denominar el clima de la sesión, el territorio de más allá de las palabras que forma parte de la escucha. En algunos medios remotos nos resulta difícil diferenciar los silencios. El silencio resistencial, el silencio reflexivo, el silencio por ocultamiento, el silencio angustiado, y en el peor de los casos, no sabemos si se cortó la comunicación. Cuando no estamos en presencia, los analistas hablamos más, es más difícil sostener las pausas ante la imposibilidad de saber si el otro está. Se pierde a veces, además, el registro del diálogo. Hay interrupciones de uno y otro lado. La ausencia de los cuerpos puede impedirnos captar aquello que va más allá de la palabra. Las exteriorizaciones de lo inconsciente en el otro. Muchas veces se logra, a pesar de la distancia. Algo similar sucede con el sentido del olfato, que en el trabajo con algunos pacientes es muy pregnante. Una paciente que atendí hace algún tiempo dejaba un olor tan desagradable cuando se iba que me obligaba a ventilar el consultorio. Su aspecto no coincidía con el olor que dejaba.
Era un olor sumamente particular, como algo que estuvo guardado durante mucho tiempo en un ropero, tal vez su vestimenta. De haberla escuchado por teléfono, o si lo hubiera visto en una pantalla. Tal vez hubiera llevado más tiempo captar lo que era un indicador de un vínculo con su madre, fallecida hacía ya muchos años y a la que no podía abandonar. ¿Es necesario ser testigos presenciales de estos indicios? Seguramente también se puedan expresar de otro modo, pero esta era una situación singular. Ella portaba a su madre en la cabeza, también en su cuerpo, dejando huellas de su presencia. Entiendo que la ausencia del cuerpo de ambos en la sesión puede resultar más dificultoso a lo largo del tiempo. Una paciente, después de casi 3 meses de atención telefónica, pidió que deseaba ver mi cara. Comenzó a tener sus sesiones con la cámara. No le resultaba suficiente con escuchar mi voz. Necesitaba la presencia de su analista a través de la mirada. ¿Cuándo salimos del encuadre? Cuando salimos de la función analítica. Entiendo que salimos del encuadre cuando irrumpe en nosotros un estado que nos aleja de la función analítica. En condiciones habituales, cuando comienza la sesión, escuchamos el discurso del paciente de manera literal. Solo en un segundo momento, o casi simultáneamente, el analista evoca el otro significado de lo escuchado, encontrando un sentido otro ligado a lo inconsciente. La escucha entonces es de lo literal, pero con la profundidad que significa correrse de la anécdota para devolver al paciente ese otro aspecto que desconoce de sí. El entendimiento que el analista procura está bajo el halo transferencial, lo cual inevitablemente desarma la simetría, aunque ambos protagonistas de la dupla estén bajo el mismo paraguas. A veces sucede que algo de lo que dice el paciente puede portar un contenido que remite a la curiosidad del analista. Alguna frase que lo lleva a un interés personal. Este material puede convertirse en un punto de partida del alejamiento del mismo. La comunicación analítica cesa entre ambos partícipes. Permanecen juntos, pero ahora sin poder reencontrarla. Puget y Wenders describieron el fenómeno como mundos superpuestos. Cuando algo de lo que relata el paciente nos despierta curiosidad, nos damos cuenta que excede nuestra atención flotante. Esto puede suceder en cualquier momento de un proceso. Pero en estos tiempos, con la ausencia del otro, ¿corremos el riesgo que dicha dificultad se exacerbe? La curiosidad en un analista se sostiene de manera sublimada en la serie epistemofílica personal. Trabajo de análisis mediante se transformará, en el mejor de los casos, en deseo de analizar. Si el analista es llevado a desinvestir la palabra del paciente como objeto de análisis y pasa a erotizar su anecdótica por algún material que lo acerca a su interés personal, se pierde la función. En estos momentos podemos tener mayor curiosidad con aquellos pacientes que trabajan, por ejemplo, en el área de salud, o que acceden a datos de los que nosotros carecemos. O nos puede generar curiosidad observar el contexto en el que el paciente vive cuando vemos la imagen del otro en la pantalla. O si atendemos a alguien que tenga datos por su trabajo, por ejemplo, en la función pública o el periodismo. El hecho de conocer la vida de diferentes sujetos a veces es una ventana al mundo que puede dar algún conocimiento que no podríamos tener si no fuera por lo que escuchamos en las sesiones. El problema no es que esto suceda. El punto es quedar atrapados en una ilusión de simetría que nos impida la escucha de ese saber que ese sujeto viene a buscar de sí.
El paciente pretende que la escucha del analista sea otra que la de un par. Nuestra posición de analistas también. Si bien el analista puede estar muy afectado por la pregnancia de la actualidad, el paciente está siempre con sus fantasmas a cuestas, y es ahí donde vamos a operar. Los efectos de la palabra en transferencia dominan el campo. Tratamos con la subjetividad del paciente, si bien participan dos personas. Nuestro trabajo es poder intervenir sin enredar nuestra propia subjetividad. La subjetividad del analista se pone en juego en cada tratamiento. Sostener el deseo de analista no es otra cosa que poner, en primer lugar, el interrogante por el deseo de cada paciente. Este es un desafío permanente en nuestro quehacer. Migueles. Un ejemplo, nos cuidamos entre todos. Cecilia, quien trabaja en una prestigiosa clínica de una ciudad importante de nuestro país, comenta una situación dilemática que protagonizó entre una sesión y la siguiente. Su hermano trabaja en el área de salud de otra clínica. Él mismo le comenta su preocupación por haber atendido a una paciente que luego de los primeros momentos se sospecha podría estar infectada por el virus. El hombre teme regresar a su casa y contagiar a su esposa y a sus hijos pequeños. Cecilia le ofrece que venga a su casa. Ella se iría al departamento de una amiga hasta que la situación se aclarara. La situación se aclara, la enferma de la clínica donde trabaja el hermano no tiene COVID, el hermano se va a su casa y ella, que también trabaja en una clínica, vuelve a su departamento. Pasado un día, se descubre que una enfermera con la que el hermano trabaja fue diagnosticada con el virus. El miedo irrumpe nuevamente. El contagio podía venir de otro lado. Cecilia duda de acudir a su trabajo temiendo haber sido contagiada por su hermano. Consulta con su jefe, quien le dice que concurra a trabajar hasta que la situación se aclare. Ella dudaba si concurrir o no, a pesar de la orden del jefe, sabiendo que podía portar el virus. A su vez, temía perder el trabajo. Se le plantea un conflicto ético entre obedecer a un jefe que le pide concurrir a trabajar y su convicción de que esto no era lo adecuado. De más está decir que no es la primera vez que se encuentra ante un conflicto de este tenor. Es habitual que se le presenten situaciones en las que cede, por sometimiento a un otro, representante de otro significativo para ella. La situación amerita una palabra que vía transferencia tendrá un efecto. Nos pone en un brete respecto de la decisión de la paciente, con tiempos que no son los tiempos del sujeto. Por ciertas características de Cecilia, que veníamos trabajando en su análisis, que ella decidiera por su propia convicción, al menos en este momento, era casi imposible. Por suerte para el analista, la situación se resolvió antes de la sesión. El jefe que la obligaba a asistir la llamó para que no concurriera a trabajar. Ante la pregunta de la comisión científica sobre la escucha del analista en tiempos de pandemia, en principio diría que no se modificó. Pero en este caso, ¿escuchamos del mismo modo que cuando trabajamos pensando en los tiempos del paciente? ¿Cómo podrá intervenir el analista? Mostrando la gravedad de la situación en relación consigo misma y con el resto del servicio en el que trabaja, incluidos los pacientes internados. ¿Habría sido eso suficiente para evitar que se sometiera a un jefe que la obligaba a transgredir? Creo
que en este momento de excepción tenemos dos riesgos extremos en nuestro trabajo. El sostener que acá no está pasando nada, todo sigue igual, o en el otro extremo, a mí me pasa lo mismo que a usted. Quizás nuestra disposición a escuchar se convierta en un núcleo de resistencia a los riesgos emocionales que la situación de incertidumbre promueve. En el transcurso de estos momentos, desde nuestro lugar, hacemos una apuesta libidinal deseante. En eso estamos. Gracias por escuchar. Gracias, Adriana. Bueno, vamos a continuar ahora con Mirta Pipkin. La voy a presentar como para que pueda comenzar su exposición. La licenciada Mirta Pipkin es autora de varios libros, entre ellos La muerte como cifra del deseo, una lectura psicoanalítica del suicidio, publicado por Letra Viva en el año 2009. También autora de Clínica de las Emergencias, Intervenciones en Catástrofes Sociales, Urgencias Subjetivas, publicado por Letra Viva en el 2013. También participó con artículos de su autoría en varios libros, entre ellos Intervenir en la Emergencia, de Letra Viva 2005. Intervino como consultora para UNICEF Argentina en ocasión de suicidios adolescentes en Tucumán. Ejerció la docencia como jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Psicología de la Universidad Kennedy. Se desempeñó como secretaria del Comité de Docencia e Investigación del Centro de Salud Mental número 3, Arturo Ameghino. Asimismo, ejerce como docente y supervisora en distintos hospitales públicos y en la actualidad coordina el espacio de Clínica de Escritura de la Práctica Psicoanalítica, un dispositivo creado para hacer del relato del caso una experiencia singular. Mirta, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a la casa por haberme invitado. Estoy muy contenta porque no es la primera, sino la segunda vez que me invitan a participar. Agradezco también a Gustavo Gaceta y a Violeta Buchbinder, que estuvieron en la ocasión anterior, y a ustedes, la comisión organizadora, que realmente son geniales anfitriones en todo lo que hace a lo afectivo y lo técnico. Bueno, y también a Adriana, que me gustó mucho su trabajo y que, bueno, creo que vamos a encontrar algunos puntos en el recorrido en común. Bueno, empiezo con un epígrafe de Pessoa. ¿Cuántas veces, bajo la presión de un hastío que se parece a la locura, o de una angustia que parece ir más allá de ella, me detengo, vacilante, antes de rebelarme? Vacilo, conteniéndome antes de divinizarme. Todo es nada, y nada es también nuestro dolor. Escribo esto bajo la opresión de un hastío que parece no caber en mí, o necesitar de algo más que mi alma para tener dónde estar, de una opresión de todos y de todo que me estrangula y delira, de un sentimiento físico de la incomprensión de los demás que me perturba y aplasta. Tomo de la propuesta, de la convocatoria, la segunda parte, que es tiempos de pandemia. Por ahí voy a comenzar. La cita de Freud de la convocatoria a esta jornada alude a lo irremediable del desvalimiento y el desconcierto del género humano,
y me evocó este fragmento de Pessoa del libro del desasosiego, en el que él despliega ese dolor de no saber qué es el misterio del mundo, ese dolor que interrumpe el sueño de comodidad en el que duerme el neurótico en un despertar desasosegante. Es cuando adviene ese despertar de la conciencia de lo absurdo del vacío de sentido de la vida, del que habla Camus cuando se detiene en el tema más enigmático para los filósofos de todos los tiempos, que es el suicidio. Precisamente, la catástrofe que se presenta hoy, bajo la forma pesadillesca de una pandemia, se define por ser aquello disruptivo que irrumpe y produce una ruptura en la habitualidad desconcertante, sin sentidos que lo expliquen, y da lugar al intento de filósofos, intelectuales, políticos, por tratar de dar sentido a lo que ya no funciona. Si un minúsculo virus nos arrebata las certezas, retorna esa conciencia del vacío de sentido, ese desasosiego que remata la expresión típica "no somos nada". Hay que decir que son tiempos de pandemias, en plural. Vivimos tiempos de renegación de la muerte. ¿O será que las pandemias nos sacuden esa posición renegatoria? Es por eso que antes de avanzar con respecto a los interrogantes clínicos que nos propone la convocatoria y que nos plantea la actual pandemia, quiero rescatar un texto del 2004 del historiador Ignacio Leukovich. Él escribió un libro que se llama Pensar sin Estado, y un capítulo para mí verdaderamente revelador es el que denominó Catástrofe, experiencia de una nominación, donde él se refiere a las catástrofes actuales y su imposibilidad de nominarlas en la actualidad usando las mismas categorías conceptuales anteriores a las del capitalismo salvaje. En su esfuerzo por categorizarlas, él solo puede decir: la crisis actual es eso mismo, vivir en crisis. Bueno, así el virus circula también, parece, entre otras cosas, que vino para quedarse. O, digamos, deja abierto el camino, por eso, como interrogante a otras pandemias. A esta definición él llega después de advertirnos que la sociedad actual, postestatal, por eso él denomina, ¿no?, su texto Pensar sin Estado, la crisis, dice, no es un momento de transición, como podría serlo bajo un gobierno del tipo Estado-Nación. En su defecto es lo que hay, y lo que hay es el gobierno del mercado, que obviamente no tiene en su operar una función ordenadora, reguladora, sino más bien un accionar absolutamente imposible de anticipar, a la vez que regido por un único móvil, el poder que otorga el capital financiero. Sin duda, siguiendo a Deleuze, ubica las condiciones de la época en términos de fluidez. Todo acontece en un medio cuya particularidad es la contingencia, del encuentro o del desencuentro. Es por eso que para definir la crisis en estos tiempos de capitalismo tardío, a la que denomina catástrofe, no le alcanza con la clásica conceptualización, porque él va a decir que ahora la catástrofe tiene que ver con la participación del azar en forma permanente. Entonces, por un lado, las condiciones postestatales permiten que el capital financiero avance reproduciendo catástrofe por doquier. Y por el otro, esas mismas condiciones son las que intervienen en el arrasamiento de todo vínculo social, ya que las leyes del mercado no regulan las relaciones entre los semejantes. Ahora bien, siendo el lazo social fundamental en la constitución subjetiva
¿cómo se ve afectado el sujeto de esta pandemia? Y bien, la novedad que introduce la pandemia actual es que el confinamiento social paradojalmente reflota el lazo, revaloriza los afectos, la salud, al tiempo que hace tambalear las certezas del mercado, sin, por supuesto, olvidarnos y omitir que en algunos reflota el odio, el egoísmo y el resentimiento. Pero podemos decir, por el momento, que hemos pasado en este tiempo de pensar sin Estado a que no se puede pensar sin Estado. La actual pandemia nos hace vacilar los postulados del capitalismo, la intervención del Estado se vuelve prioridad en términos de atender a la salud de la población. Sin embargo, estos interesantes efectos no permiten hacer futurología. Paso a la primera parte de la convocatoria, que son los interrogantes clínicos. Ahora, para responder a los interrogantes clínicos que plantea esta pandemia, me ocuparé de dos tipos de pensamientos que están circulando, los centrados en la coyuntura y las más variadas conjeturas sobre las consecuencias post-pandemia. Voy a empezar por el final, por las consecuencias post-pandemia, las conjeturas. Bueno, vuelvo a Ignacio Leukovich, que con su análisis de las catástrofes sociales me va a permitir avanzar en los que nos interesa, porque en la dimensión real de la catástrofe en el sujeto. Él distingue tres categorías. Habla de traumatismo, de acontecimiento y de catástrofe, según los efectos que estos produce el impasse que acontece en cada una de estas situaciones críticas. Hay que aclarar que impasse significa crisis de un dispositivo, que implica la consiguiente suspensión de los recursos previos. A su vez, los efectos van a estar íntimamente vinculados con esos recursos, pero también con la particularidad de las distintas situaciones traumáticas. Leukovich se ocupa de aclarar que él usa el término traumatismo para que no se confunda con trauma en psicoanálisis. Bueno, y él da ejemplos de cada una de estas instancias. Dice que para el ejemplo de traumatismo da el de las inundaciones, que una vez acontecidas repone los funcionamientos de esquemas previos. En cuanto al acontecimiento, da el de la Revolución Francesa, que frente al impasse crea nuevos esquemas. Por último, al impasse de las catástrofes lo define como una sustracción pura del ser, que no arma otra lógica, y para esto da el ejemplo de los campos de concentración. En síntesis, en un caso hay restauración de lo previo, digamos, recomposición estructural. En otro, creación o invención de nuevas lógicas. Y en las catástrofes, ni recupera ni arma otra lógica, resta pura del ser, devastación. Ahora bien, me voy a valer de esta experiencia de categorización que hace Leukovich, pero para extrapolarla en ocasión de esta pandemia a la subjetividad en general ligada al discurso social y al sujeto singular. Empiezo por la subjetividad y nos podemos ir preguntando en qué condiciones vamos a categorizar esta dimensión de la subjetividad en el discurso social. Traumatismo, acontecimiento, catástrofe. Consideremos que en esta coyuntura la misma se halla ya atravesada por el impasse del duelo, con sentimientos de pérdida de todo tipo, así como de las pérdidas reales, y de cómo haya sido el saldo final de esta pandemia, se podrá concluir cómo jugaron estas dos condiciones, lo traumático
y los recursos habidos para enfrentarlo y neutralizarlo. No sabemos cómo termina esto, pero es importante aclarar lo que sí se puede colegir, es que no será igual para todos. En este duelo que estamos transitando, habrá para algunos pueblos la ocasión para replantear las condiciones de vida, de goce, de amor y de muerte. Un tiempo nuevo de invención. Para otros será el retorno a lo mismo, aferrándose a modelos o lugares de los que fueron expulsados. En este sentido, difícil es comprender el eterno retorno de quienes vuelven a sus tierras luego de haber sido devastadas por un terremoto, una inundación, la erupción de un volcán, solo que en ocasiones es lo que hay, el único destino del que no hay retorno es el de la devastación de la vida misma, el arrasamiento de todo signo de humanidad como el que dejó el Holocausto, o por ejemplo, esos territorios sin vida por accidentes nucleares que quedaron en silencio, pura nada. Bueno, hasta aquí el análisis de las posibles consecuencias subjetivas de la catástrofe desde lo social. Pasemos al sujeto. Haciendo la salvedad de que en psicoanálisis es uno por uno, ¿cuáles habrán de ser las consecuencias para quien habrá perdido a un ser querido, para quien no ha podido cumplir con los ritos funerarios, o que ha perdido su trabajo o su habitualidad, sea por hallarse distanciado de su entorno familiar, de sus amigos, de sus adicciones, con sus ansiedades, con alteraciones de las funciones como las del sueño, el hambre, el sexo, o enfrentado al fantasma de la soledad, entre muchos otros padecimientos. Capítulo aparte es el de quienes están en la trinchera, todo el personal de salud, así como el de los servicios fúnebres, acosados por la urgencia de intervenir, afrontando la posibilidad de contagio y o muerte. Entonces, parafraseando a Leukovich, del impas de un duelo, se puede o retornar al equilibrio anterior, o cambiar la lógica, o quedar en el puro arrasamiento. En definitiva, y para decirlo en términos freudianos de la teoría del trauma, cuando esta teoría abandona el concepto de trauma como un acontecimiento exterior, se trata tanto de los recursos previos como de la intensidad del impacto. Entonces, si una vez superado el duelo, el sujeto puede volver a recubrir la falta en ser, retornará a la estabilidad fantasmática, como podemos decir homeostasis, al principio del ser, al retorno a la cadena significante. Cuando se trata de los llamados bordes de la neurosis o las neurosis narcisísticas, como desestabilizaciones como las melancolizaciones, los ataques de pánico, que seguramente constituirán la mayoría de las consultas, cabe la posibilidad de construcción de una historia, de poder nominar qué se perdió. El trabajo del analista en este caso sería el de propiciar la complejización que permita instalar el tiempo de comprender, de alojar el discurso por las vías de sucesivas transcripciones de lo traumático. En términos del proyecto, digamos, sometiéndolo a la estratificación del lenguaje. Ahora, cuando se trata de las catástrofes subjetivas, la suspensión de los recursos previos implica la del sentido de la vida. Ahí estamos ante el arrasamiento subjetivo propio de una catástrofe, con el desvanecimiento de los ideales y de la dimensión significante. Bueno, antes de pasar a una de las preguntas de la convocatoria, que es cómo describir las presentaciones clínicas, me voy a tomar otra pregunta, que es si la situación de pandemia ha modificado el encuadre.
Bueno, partamos de que no existe cura estándar ni protocolo que rija una cura, y si acordamos que el psicoanálisis no es una técnica, prefiero referirme en términos de invariantes. En este sentido, tanto Freud como Lacan eligieron la vía de la metáfora para referirse a algunas pocas invariantes. Freud, con su metáfora del juego del ajedrez, dice que en el tratamiento solo hay reglas para el inicio y el fin de la partida. Y la metáfora de Lacan es la del juego del bridge, donde el analista ocupa el mismo lugar que el del muerto en el bridge, para de este modo posibilitar el juego. En cuanto a la respuesta del psicoanálisis para el abordaje que hoy nos plantea la pandemia, no es otra que lo que en realidad define a las intervenciones en las urgencias subjetivas y sus limitaciones. Ineficacia de la interpretación y puesta en suspenso de los mandamientos. Así se refiere Lacan a las reglas analíticas de la abstinencia y la neutralidad del analista. Y esos mandamientos son callarse, no ver nada, no escuchar nada. Con estas consignas en la dirección de una cura se apunta a la promoción de las variantes del objeto A, la voz, la mirada, lo anal, lo oral, pero hacia el reconocimiento del deseo. Inoperancia, la de apelar a estas consignas en una situación de urgencia, en la medida en que el sujeto de la urgencia consulta en un estado de desubjetivación y de desarticulación de las pulsiones que lo acosan. Ya no operan metafóricamente y por el contrario se presentan al modo de la pesadilla. Una voz amenazante, la del superyo, una mirada acusatoria, la de un otro gozador. No es tiempo para apelar al discurso psicoanalítico, ya que éste supone al analista en posición de objeto para causar la división subjetiva. Pero el sujeto de la urgencia está caído, se presenta objetalizado. Por lo tanto, no es tiempo de instalar la regla analítica si se quiere evitar el acting o el pasaje al acto. Entonces, en la urgencia subjetiva, el silencio del analista, es decir, callarse, puede presentificar la muerte. No ver es ser indolente ante el sufrimiento. No escuchar es ser sordo a la demanda de reconocimiento, de alojamiento. Sin embargo, este abordaje que suspende dichos mandamientos no implica que no haya psicoanalista, toda vez que el deseo de analista no es de cosa alguna, sino que está subordinado a una ética que conduzca al sujeto al encuentro con su propio deseo. Bien, vamos a pasar a los interrogantes clínicos centrados en la pandemia, o como preferí pensarlo, cómo pensar la escena analítica en estas circunstancias. Siendo que no es posible hacer generalizaciones, pasaré por algunas manifestaciones observables en estos tiempos de cuarentena antes de pasar a pensar la escena analítica hoy. Observables que escuchamos a diario en los medios de comunicación y en todos los ámbitos. Algunos niños están tristes, inquietos, con fobias. Para algunos adictos, el alcohol, las drogas o las ludopatías, el encierro puede generar violencia o al contrario puede equivaler a un tratamiento de abstinencia. Las inhibiciones tales como trastornos del sueño, ansiedades, ataques de pánico, miedo a la muerte y a la locura. Algunos adolescentes, para algunos el encierro le es funcional, para otros los altera. Hay aumento de la violencia y feminicidios por una convivencia obligada, aunque en algunas convivencias mejora el vínculo. Un dato interesante, en Japón bajó la tasa de suicidios un 20%. Lo que deducen es por la suspensión de los despidos. Nuevamente, el mercado y esa situación de
de exigencia que ha llevado en muchos casos, a lo largo de todos estos años, a muchos sujetos al suicidio. Ahora bien, ¿cuál es la escena analítica en tiempos de pandemia? En primer lugar, es fundamental considerar que ambos, analista y analizante, están atravesados en esta circunstancia por un mismo peligro, la muerte, un real que acecha. Otra cuestión es que la tecnología surge como un medio imprescindible para sostener la continuidad de los tratamientos o recibir demandas de urgencia. La comunicación por telefonía y o videollamada se implementan en estas circunstancias de la cuarentena como mediador o facilitador para el encuentro analizante-analista. Cierto es que esto no es nuevo, hace ya mucho tiempo que las redes, internet y en especial los WhatsApp llegaron para quedarse, irrumpiendo en sus comienzos en la escena del análisis al modo de actings, o así por lo menos lo vivíamos en los comienzos. Si bien la coyuntura hace que este instrumento sea necesario, no representa para la práctica psicoanalítica uno de esos cambios que vinieron para quedarse, no por lo menos para mí. Para nada reemplaza el encuentro analista-analizante, sin dejar de considerar que hay situaciones donde la distancia impide el tratamiento presencial. Bueno, más bien evidencia un límite o un fracaso de la virtualidad en este campo, en el nuestro. Las redes facilitan las identificaciones imaginarias y la necesidad de reconocimiento y constituyen un obstáculo en el progreso hacia la dimensión de reconocimiento del deseo. Se observa cierto trastocamiento de la escena del análisis, que se potencia en la videollamada, donde las preocupaciones más inmediatas o urgentes impregnan los relatos, los que se deslizan fácilmente hacia una esfera menos íntima o introspectiva. Por eso requieren del analista, más que atención flotante, un estado de alerta, diría, en la escucha que le impida sucumbir al adormecimiento propio del discurso neurótico. Percibimos en los analistas cierto cansancio, agotamiento, probablemente condicionado por ese cambio de escenario, o incluso por el efecto paralizante de la dimensión especular, que con su poder de captura obtura la emergencia subjetiva, así como inclusive, en algunos casos, el dispositivo puede disparar la paranoia. O un sentimiento de extranjeridad en las sesiones telefónicas propia del desdoblamiento que se produce cuando, por defecto técnico, se nos especulariza la propia voz. Tanto la mirada como la voz son objetos pulsionales, que cuando dejan de operar metafóricamente, aparecen en lo real de manera inquietante. Trastocamiento por el cual lo familiar se vuelve extraño. Por ejemplo, los rostros que por los tapabocas dan a ver solo los ojos, provocan intriga, sospecha. ¿Qué me dice esa mirada? ¿Quién es? ¿Lo reconozco? En cuanto a la voz, para algunos quedarse en casa se vuelve un interior opresivo que necesita del grito proferido en las ventanas. Se está comentando que hay sujetos que salen a gritar en las ventanas para contrarrestar el confinamiento del cuerpo, que sale para exteriorizar el goce en el cuerpo. Rechazo de la escena interior, no quiere saber más nada, sale a la ventana, pero atención, no la atraviesa, un grito que hace pasar el semblante, el interior, lo familiar se había tornado siniestro. Otra dificultad en este marco no presencial es la que puede afectar la escucha, cuando tras una apariencia apacible, silenciosa,
puede estar gestándose una depresión o el desencadenamiento de un pasaje al acto. Una salida de escena que salta la ventana, suicidio, femicidio, violación. Para ir concluyendo, son tiempos de pandemia, son tiempos de duelo. Temporalidad del duelo que se rige por una suspensión, un impas de los valores que se venían construyendo, desarmando en este caso el saber de la medicina. Volviendo al epígrafe de Pessoa, todo es nada y nada es también nuestro dolor. Escribo esto bajo la opresión de un hastío que no cabe en mí. Escribir, entonces, una de las estrategias para soportar el dolor de existir. Pessoa no solo aplicó esta estrategia, sino que con los heterónimos logró a la vez algo que Camus designa como saltear lo absurdo del vacío de la existencia. Hay muchas otras estrategias, el humor, la ironía, la voz que sale a cantar en los balcones, y estos espacios de encuentro y de intercambio, como el presente, que propician el reconocimiento de los unos y los otros. Sencillamente son útiles para habitar el momento sin pretender dar sentido a lo que es por su naturaleza imposible, lo real. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Muchas gracias, Adriana. La modalidad ahora es que vayan ubicando las preguntas. Algunas ya se han ido formulando. Ahora Cintia las va a ir leyendo a través del chat general. Antes de pasar a las preguntas, quería saludar calurosamente a compañeros de FLAPSIP, Miguel Maldonado, Lorena Biazón. Quería contarles que también tenemos una participante de España, otra participante de Tel Aviv, digamos, esta posibilidad que nos abre al mundo. Así que bueno, Cintia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por las ponencias. Ahora voy a ir leyendo algunas de las preguntas que fueron llegando al chat. Hay muchos comentarios, muchos agradecimientos, por lo cual yo me voy a ir focalizando más bien en las preguntas. Ténganme un poquito de paciencia porque fueron entrando cada vez más preguntas y ya voy a llegar. Bueno, les voy a ir leyendo algunos comentarios, como el de Fabiana Gallardo, que dice, ¿qué nos perdemos? Si seguimos pensando en términos de pérdida, no podemos dar cuenta de las ganancias. Y si estamos en presencia, pero es de otro tipo, si se tiene instalado el instrumento, este se transmite como una posibilidad para ser tomado. Quizás acá sea interesante, otra colega dice que es cierto que a veces se gana con intimidad con la atención remota. Luego, un comentario de María Inés Reti. Me parece importante lo que dijiste respecto de la robótica, que parece imponerse más allá de lo fantástico. Foucault trabajó la cuestión de vigilar para castigar. Después hay un usuario que, Alberto Sánchez, dice, para mí el punto fundamental para el desarrollo del análisis está en la transferencia, la cual persiste en sus distintos recursos aún por videollamado. No sé si quieren que pare ahí y después les hago otras preguntas. ¿Quieren tomar la palabra ahora? Así no se siguen juntando. Mejor, sí.
No sé si querés contestar primero vos, Mirta, y después Adriana, o... Bueno, yo retomaría algo muy interesante que planteó Adriana con respecto, que estuve tomando nota, ¿no? Respecto de qué nos perdemos en el análisis remoto, sin dejar de considerar que esta es una ocasión que no sabemos qué hubiera pasado en otras circunstancias donde la tecnología no hubiera estado, pero es imposible hacer ese tipo de conjeturas de lo que ya pasó. Pero en relación a lo que Adriana plantea, ¿qué perdemos en el análisis remoto? Me gustó la palabra remoto, porque hace a esta dimensión del control. El remoto, ¿no? Es el control sobre los cuerpos y, digamos, como que pretende acortar las distancias y el tiempo. Pero en definitiva, hay algo que se escapa y que muy bien lo definió en esto de el olor, ¿no? Que serían todos aquellos, aquellas expresiones del cuerpo que no son del orden del goce fálico y significante, goce fálico que lo ubicamos del lado del consumo. Y todos estos aparatos tienen ese aspecto de ser, como por ejemplo en algún momento ya se dijo, ¿no? Que el celular pasó a ser un falo portátil. ¿Qué quiere decir? El falo, digamos, con la cuestión de que no falte la falta. Entonces pasamos a depender de ese aparato de manera tal que creemos que resuelve la dimensión de la falta y por el contrario aumenta cada vez más la angustia. Otro ejemplo que podríamos ver es, todos seguramente estamos pasando por un aburrimiento que podemos pensarlo en términos de lo que un aburrimiento puede llevar al tema de la depresión, con las series de la televisión, Netflix, ya nadie quiere ver más series, digo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este agotamiento de los remotos, de todo lo que es el control, ¿no? Y la suposición de que no hay falta, lo peor que puede pasarnos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que perdemos en este análisis remoto? Es ese cuerpo que está en la voz, la mirada, la intuición, por ejemplo. Una vez me pasó, para mi sorpresa, y obviamente es de eso, ¿no? Habla esta cuestión de lo que está por fuera del significante, que es cuando una paciente que yo venía atendiendo y que yo en sus comienzos sabía que su madre estaba viva, no sé por qué le pregunté esa sesión, ¿su madre vive? Y ella me contestó, no, murió ayer. Digo, para mi sorpresa, pero que sintetiza mucho esto que Adriana planteaba, ¿no? De esos elementos que no son del orden del lenguaje, que tienen que ver con el goce en el cuerpo, ¿no? Así que me pareció sumamente interesante, y para pensar en esto de qué cuerpo es el que perdemos en este dispositivo nuevo. Bueno, por ahora ese tema, ¿no? Diría. Adriana. Bueno, no saben lo difícil que es estar de este lado, porque uno se tienta a mirar las preguntas por el chat, de mirar, de escuchar a Mirta. La verdad que es muy complicada la situación. Es una ganancia estar con tanta gente, ¿no? Pero bueno, tomo esto de las pérdidas y de las ganancias, porque creo que fue esa la pregunta, ¿no? Me parece que hay también ganancias.
Primero, por ejemplo, esta posibilidad de compartir entre tantos colegas o de asistir a actividades que uno no hubiera podido asistir si no fuera que está en la casa, se conecta con Zoom y escucha situaciones o cuestiones que a uno le sirven, ¿no? De otros colegas de otras instituciones. Pero en relación a la intimidad del trabajo analítico, hay cosas que aparecen que no aparecían antes. Por ejemplo, yo una de las cosas que noto es que los pacientes traen muchos más sueños que antes. O que incluso hablan de cuestiones que no se animaban a hablar en presencia, ¿no? Y que incluso de algunos pacientes me ha llamado la atención. O por ejemplo, algún paciente que venía una vez por semana por una cuestión de distancia física, pero que en realidad el requerimiento para su trabajo hubiera sido tener más frecuencia semanal, y que esta distancia daba la posibilidad, o este tipo de conexión, de poder trabajar con más continuidad, lo que implica una mayor profundidad en el trabajo analítico. Pero sobre todo me parece que el tema de los sueños, o de estas cuestiones que aparecen como temas que estaban más prohibidos en presencia, esto para mí es una ganancia. Tal vez hubiera llevado más tiempo de la otra manera, o no lo sabemos. Y no me acuerdo si había alguna otra cuestión, Cintia, porque anoté, pero no sé si había otra pregunta, o bueno, o pasamos a otra. No, podemos seguir avanzando con las preguntas porque Ana ejercido mucho, se han yo quería agregar, así que vamos a ver si las voy organizando entre agradecimientos y comentarios. Quiero volver a las preguntas, a ver. algo que quería agregar con respecto a este tema de qué se pierde en el remoto. Esto mismo que recién Adriana planteaba con respecto a esta coyuntura donde el público, todo el dispositivo, hay algo que también se pierde en esto. No vemos si alguien se aburre, no vemos si alguien bosteza, no vemos si alguien aprueba, ¿no? Hay, digamos, para retomar esta cuestión de qué es, cómo definirlo, ¿no? Esto que no está en la virtualidad, ¿no? Hay cuestiones, hay preguntas en relación a esto. ¿Puedo agregar algo en relación a esto de los silencios? Sí. El otro de todas día... formas... Sí, bueno, dale. Ya está, seguí. Porque hay cuestiones que preguntan este tipo de cosas, pero decí nomás, Adriana, y ya sigo con las preguntas. Quise hacer un experimento con una paciente en llamado telefónico, que me quedé en silencio porque entendía que ella estaba reflexionando. Y dije, voy a hacer una pausa mínima. Entonces la paciente me pregunta, ¿estás? O sea, yo estaba acompañando su silencio, pero ella pensó que yo me había ido, ¿no? Ya, me parece como interesante estas cosas, que suceden. Bueno, las preguntas. Sí, ustedes habían comentado esto, en el peor de los casos se cortó la comunicación. Sí. Es todo un enigma. Bueno, les voy a leer ahora una pregunta de Gustavo Uceta, que dice, en la dificultad de sostener el silencio que plantea Adriana, en esta modalidad virtual, justamente, ¿se pone en juego el principio de abstinencia? Después hay un comentario de Osvaldo con pregunta. Espera, ¿podés repetir? La de la abstinencia se fue la voz. ¿Qué dijiste? ¿Se puede? En esta modalidad virtual, sí, ¿se pone en juego el principio de abstinencia? Luego, Osvaldo dice que le parece interesante poder reflexionar acerca de lo que la pandemia permitió dar lugar en los tratamientos. Por ejemplo, aspectos regresivos, ocultos, expresados en dificultades para discriminarse de sus familias, para sostener un espacio terapéutico personal desde sus casas, o quienes quisieron vacacionar de la posibilidad de seguir interrogándose, suspendiendo las sesiones, o la expresión de aspectos hostiles,
justificados por la adversidad de la situación actual. Después Alicia Gómez dice que no se menciona la angustia del analista en relación a la desaparición de sus pacientes y a la merma de los ingresos, si podían hacer algún comentario con respecto a esto. Y luego, a ver, hay un comentario de Marcelo que es un tanto extenso, pero él dice que le interesa mucho los análisis que se hacen sobre los aspectos que uno considera naturales. Por ejemplo, piensa que más allá de lo que se pierden en virtud de los olores y todo en los pacientes que atienda por teléfono. Se quedó pensando con esto, ¿no? Y que ahora se centra mucho más en el análisis del discurso. Saludos de Chile, y quiero llegar a una pregunta más y ya les paso otra vez para que puedan responder. Hay un comentario del Besia Trigo para Adriana, que es: me gustaría pensar esa frase que dijiste, que otras paredes albergan los dichos del paciente. Ahí. Sí, esa se me pasó, y bueno, leo una más y ya les dejo la posibilidad de hablar. Alicia Levin les agradece las presentaciones, y acerca del encuadre interno del que habla Adriana, pensaba en que Winnicott elegía llamarlo marco, al estilo de una escena que se juega dentro de la sesión. Pregunto si puedes desplegarlo. Y a Mirta, si puedes ampliar lo que tanto me importa acerca de la desmentida, tanto posible en el analista como el paciente, de la amenaza al miedo a la muerte. Bueno, dejo acá por ahora y luego sigo leyendo. Gracias, Norberto, por recordarme, porque había muchos agradecimientos, sí. ¿Querés vos, Mirta, o yo? No sé. No, empezá vos. Hay algunas que fueron Se me perdió, Cintia, 2 veces cuando hablaste de la abstinencia. Hubo alguien que preguntó en relación al silencio, la dificultad de sostener el silencio y la abstinencia. Se me fue 2 veces La idea de la pregunta, Adriana, es cómo si se podría pensar la articulación de esos silencios con la abstinencia. Digamos, cómo pensarlo articulados uno a otro, ¿no? Sí. Creo que el ejemplo que traes... La pregunta es, en la dificultad de sostener el silencio que plantea Adriana, en esta modalidad virtual, ¿se pone en juego el principio de abstinencia? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, quizás conteste algo de lo que me pasó con esta paciente, que yo me quedé en silencio y la paciente pensó que yo me había ido, ¿no? O sea, me parece que, digamos, si la idea de la abstinencia es no sostener o de alguna manera no satisfacer la demanda del paciente, si tenemos al paciente presente y sabemos que está, bueno, podemos seguir escuchando y sostener el silencio. Si no sabemos si está, como suele suceder, o se paralizó la imagen, bueno, no sé. Sí es cierto que se complica, yo creo que eso sí es una pérdida, ¿no? En donde hay algo ahí que sí. A mí es una de las cuestiones que más me complicó de entrada, es el tema de sostener el silencio, ¿no? Y después, en relación a lo que dice Osvaldo, en esto de los pacientes de vacacionar, también yo me lo pregunté en algún primer momento, pero también es cierto que Freud plantea que cuando hay dificultad externa, cuando el exterior, digamos, nos viene complicados, la neurosis a veces se calma, ¿no? Es algo así como si cuando la desgracia viene de afuera, ¿no? Cesa el sufrimiento, porque de alguna manera el castigo, ¿no? Viene por el afuera. Entonces, es como si se calmara a veces cuando viene del lado del cuerpo también, ¿no? Sucede esto.
hay enfermedad, entonces parece que hubiera menos sufrimiento psíquico. Me pregunté si algo de esto, de algunas ausencias, tendría que ver con eso. Y lo engancho con el comentario, lo que dice Helvecia, es que a mí me sorprendió que hay pacientes que estaban, creo, instalados en su proceso de análisis, y sin embargo, algunos no han retomado el tratamiento. Por suerte no muchos, pero eso fue lo que me hizo preguntar si el hecho de salir de la situación endogámica que implica el hogar y estar en otro lugar no posibilita que se pueda seguir asociando, aunque hay otras posibilidades. Un sujeto puede ir a hablar a su auto, a la calle, pero bueno, me hizo pensar, ¿no? Si la idea de dirigirse a otro lado o otro espacio no es algo que facilita el proceso de encontrar algo de sí que no se puede dar en otros espacios. Y en relación a lo que dice Alicia, yo sé que hay una frase de Winnicott que dice que hay cosas que solo un analista puede hacer, ¿no? Y me parece que, no sé si está en línea con esto, ¿no? Pero me parece que si uno se sostiene en su función, puede ser analista como lo hacía Freud caminando por el Prater, o en la montaña, o, bueno, en el colectivo, digamos, ¿no? Bueno, esto por ahora. Sí, yo retomaría esto que lo que estás planteando, Adriana, porque ya en mi exposición lo planteé, que se trata de duelo para todos, los analistas, como por ejemplo en esto de la pregunta ¿qué hacemos con menos pacientes? Digo, se trata de duelo, pero también se trata del uno por uno, con lo cual para algunos facilita, pueden haber resoluciones, tramitaciones, y para otros mayores dificultades, ¿no? En este sentido de que no podemos, como fuimos describiendo, ¿no? La clínica, hay diferentes salidas, y en esto justamente es que lo traumático no es algo que se define por la intensidad, quiero decir, puede ser algo que para nada sea terrible, un acontecimiento, y sin embargo ejercer una violencia en el sujeto que para otro no, ¿no es cierto? Entonces por eso insisto en esta dimensión de que en psicoanálisis todo es uno por uno. Pero además, tomando la pregunta de la angustia del analista, en relación, y en relación también a que ambos están atravesados, como dije, por la dimensión de la muerte, ¿no? También esto nos remite a la dimensión de qué es el trauma y qué es lo siniestro, porque la muerte aparece, es decir, digamos, la definición de lo siniestro es que lo familiar pasa a convertirse en algo extraño. Y entonces, esto tiene que ver con que no estamos permanentemente, digamos, centrados en la muerte, ¿sí? Pero es algo que nos es familiar, pero que cuando aparece se nos torna extraño. Entonces, esto me recuerda a Freud cuando él plantea que estamos acostumbrados a dejar afuera la muerte de la cuenta de la vida. Esa es la dimensión renegatoria, pero no podemos estar todo el tiempo, digamos, con esa dimensión. Por lo tanto, aportamos como en este dolor de existir, en este vacío sin sentido que puede emerger cuando está la conciencia, ¿no? Respecto de la existencia. Entonces, en esos momentos aparece la lucidez y aparece también
la caída de los sentidos, pero por otro lado la posibilidad de volver a retomar algún sentido o no. Y nuevamente estamos en esto de la singularidad frente a estas situaciones. Así que bueno, renegatorio, yo diría que bueno, tomaría el significante renegatorio, pero fundamentalmente respecto de lo que vos, Adriana, planteaste, estamos destruyendo al mundo, al ser humano, ¿no? En ese sentido yo diría que todas las advertencias a lo largo de las últimas décadas, muchas, vienen anunciando, muchos desde distintos campos anunciaron la peligrosidad, la mutación climática y muchos otros aspectos que vos, Adriana, también mencionaste. Y sin embargo, hay algo, ¿no?, que es la pulsión de muerte, ¿no?, que pareciera no parar, ¿no? Ahí sí podemos ubicar una cuestión renegatoria que, bueno, ¿quién la para? ¿No? Yo, una cuestión que quería comentar de lo anterior es, no sé si vieron hace mucho, no tanto, una película que creo que se llama Her o She, ella, que patentiza esta dimensión de la relación con la tecnología de manera patética, ¿no?, en esto de que anula esa posibilidad del encuentro de los cuerpos, del amor, ¿no?, y en donde la escena final para mí fue muy impactante cuando había una multitud, cada uno estaba con su celular, ¿no? No veía, no miraba y no hablaba, no había voz, no había mirada. Estaba conectado con eso que le daba la certeza, la garantía de algo que no termina de generar luego mayor angustia, ¿no? Sí. Bueno, continúo con las preguntas, no voy a perder el tiempo. Hay mucho para preguntar. Dice muy buenas ponencias y pregunta, sostener la incertidumbre no es generalizable, sostener que la incertidumbre no es generalizable, ¿se vincula con no ritualizar la práctica? Como espacio que apunta a desplegar y preservar el deseo inconsciente, es importante, entonces, sostener como analistas la posición de no saber. Acuerdo con el énfasis en escuchar al paciente que planteó Adriana. Un invitado que no tiene nombre, sino un montón de números, pregunta. La voz y la mirada como objetos funcionales. ¿Podrías luego retomar, Mirta, estos conceptos en el marco del análisis por medios visuales? Después, Gustavo le pregunta a Mirta si puede desarrollar un poco más esta idea de que la modalidad virtual dificulta el reconocimiento del deseo. Luego, Perla Frenkel también hace mención a la importancia de poder plantear el tema del duelo, tal como lo plantea Mirta. Ay, ¿me repetís esta que no escuché? Perla Frenkel hace hincapié en poder desplegar algo de la cuestión del duelo, acorde a la presentación de Mirta. Y leo una última pregunta de Sebastián Sequeira, que dice, ¿qué interrogantes clínicos se les plantean en los tratamientos en curso y cuáles en los nuevos? Si les parece, Mirta, Adriana, alguna de las dos. Sí, no escucho. Dale, sí.
Es que me quedé pensando en la última pregunta porque... Sí, no se escuchó, se fue la voz. La última pregunta de Sebastián. La última pregunta, espera que... No, te digo, ¿qué interrogantes clínicos se le plantean en los tratamientos en curso y cuáles en los tratamientos nuevos? Y continúa después, si prendemos el control, dice Sebastián, la comodidad del consultorio. Si ¿Perdemos el control? ¿Perdemos el control? Prendemos el control. Prendemos el control, la comodidad del consultorio. Hay otra pregunta, si quieren seguir pensando, les digo, es 2 más y listo. Mariana Tan dice, pienso respecto a esto de la necesidad de la intervención del Estado, porque siempre un Estado regulador y protector. Somos aún hijos del rigor. Pregunto, desde el malestar en la cultura, ¿es cierto que nos permite convivir y refrenar los impulsos más primarios, pero generan ese malestar propio de la represión? Hay una pregunta previa Mónica. de Beatriz Rodríguez a la de Mariana. Si es, Adriana, vos postulás que el mundo cambia, que si el mundo cambia, cambia la mente. Si podrías ampliar ese punto. Y por ahí... Y como última pregunta, Mónica Fabeluques dice, quiero preguntarle sobre las diferencias generacionales que voy notando en la manera de atravesar esta situación. Evidencias de la influencia de lo epocal sobre los ideales, desmentidas, etc. Bueno. Es mucho. Es mucho. Se me perdió, a ver. Yo quería primero decir algo en relación a lo que dijo Mirta antes. ¿Puedo? Sí. Sí, vos manejate con libertad, Adriana. Cuando pensaba en el tema del suicidio, Mirta, cuando vos planteás el tema del suicidio, y me preguntaba, en función de esto de que no se venía escuchando lo que estaba por pasar, Freud dice en el artículo de Guerra y Muerte que los pueblos obedecen más a sus pasiones que a sus intereses, ¿no? Por otro lado, también dice que nadie cree en su propia muerte. En esto vos decías, la idea de lo renegatorio, ¿no? Como una posibilidad del proceso primario en donde no existe la ausencia. Pero bueno, pensaba esto, ¿no? En relación a que, sí, parece que no se escuchaban los intereses propios. Por eso cuando vos planteás el tema del suicidio en tu trabajo, me pregunté si también te remitías, o si te preguntabas, a la posibilidad del suicidio no individual, sino del hombre por el hombre, digamos, ¿no? Por un lado, eso. Perdón, en ese punto ya te digo, como para que sigas, que el suicidio, no el individual, precisamente es este que comenté antes, de lo renegatorio en lo social, ¿no? El hombre, y la pregunta tuya de la destrucción del hombre, ¿no? Sí. Bueno, que claro, hay numerosos indicadores, ¿no? De esta tendencia a la destrucción del hombre. Pero bueno, ojalá que no sea así. En todo caso, podemos decir que hay como una abolición, por de pronto, de lo que es más humano, que se aproxima en ese sentido, por de pronto, a la catástrofe en términos de suicidio social, ¿no? Como una abolición de lo que es más humano, que es el lenguaje, ¿no? Eso.
Me gustaría si pudieras volver a leer, Cintia, la pregunta de Inés, porque yo escuché la primera parte y la segunda no, y después hay unas preguntas para Mirta, me parece también, ¿no? Sí. Sí, te vuelvo a leer la pregunta de Inés. Dale. Ella dice, sostener que la incertidumbre no es generalizable se vincula con no ritualizar la práctica. Como espacio que apunta a desplegar y preservar el deseo inconsciente, es importante entonces sostener como analistas la posición de no saber. Acuerdo con el énfasis en escuchar al paciente que planteó Adriana. Bueno, es que otra cuestión sí. que se plantea también es que pueden comentar respecto de los adolescentes en este momento, de los que están activos y de los que están pasivos. Y otra cuestión que me parece muy interesante también, si pueden desplegar el tema de la intimidad y las dificultades para sostener los tratamientos porque no hay espacios de intimidad. Las preguntas que estoy recordando, ¿no? Sí. Por cuestiones, tanto Mirta como Adriana, por cuestiones de organización, son las 1:10 más o menos, 1:12. Les pediría que en la medida que vayan contestando estas preguntas también puedan ir redondeando la mesa, porque a la 1:02 minutos, 3, tenemos que ir terminando, ¿sí? Y quedarán preguntas para seguir pensando, Sí, para seguir pensando. En las próximas mesas. Bueno, las preguntas me parece. Bueno, creo que fue Gustavo que preguntó cuál es la relación, no recuerdo si fue él, los medios visuales y la cuestión del reconocimiento de deseo, pero bueno, esto está, ¿a qué me refiero con que obtura el tema del reconocimiento del deseo? Precisamente a que la dimensión de lo imaginario, la dimensión especular, está más ligada a una demanda de reconocimiento, que no está mal, por eso digo, no está mal en tiempos de pandemia, no en tiempos en los que estamos dirigiendo una cura, porque esa demanda de reconocimiento está, de nuevo, obturando la posibilidad de ubicar el deseo en este sentido. Por eso, cuando Adriana planteaba cuál era el conflicto que se le planteaba entre la ética de la paciente y su ética como analista, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos con estos tropiezos en estas condiciones, ¿no? En donde por ahí tenemos que hacer un equilibrio, como Adriana dijo, ni mucho ni tampoco, para sintetizarlo con el tiempo. Y la otra cuestión que preguntaban por la intervención del Estado, que me pareció interesante, más que nada para ubicar quién es el Estado, quién es ese otro regulador, digamos, en términos, lo estaba planteando en relación al plan que nos, digamos, nos obliga a observar, ¿no? del confinamiento. Pero me parece interesante también esto del Estado en relación a algunas cuestiones que de ciertas regulaciones que en realidad generan más bien un perjuicio para el sujeto, que tiene que ver con respecto a cuando la psiquiatría incorpora
esto para pensarlo en la pospandemia, ¿no? Pero que ya hace años que la psiquiatría ha incorporado el estrés postraumático y ha generado con esto una figura de perjuicio, ¿sí? Y en este sentido, entiendo que esto es un tema que ha trabajado Éric Laurent, que se llama generalización del trauma. Y nuevamente volvemos a esta cuestión de que es singular la dimensión del trauma, y cuando nos aparecen estas cuestiones donde el Estado regula algo, es decir, tenemos que presentar un certificado para que nos otorguen una licencia, ¿no? Que está en relación también al ejemplo que trajo Adriana, ¿no? Nos plantea esta cuestión de la ética del analista, es la ética del deseo, y cómo maniobrar en este sentido para no quedar atrapados en universalizar la dimensión traumática. No sé si respondo, pero me dio a la asociación libre con respecto al tema, ¿no? Yo quería tomar, si puedo, esta que pregunta Beatriz Rodríguez, ¿no? Y yo pensaba en realidad, a mí me sirvió mucho pensar en Gilda Bleichmar cuando plantea la idea de constitución del psiquismo y la producción de subjetividad, ¿no? En donde la constitución del psiquismo tiene que ver con las instancias en conflicto entre sí, entre la divisoria entre neurosis, psicosis y perversión, y la producción de subjetividad, que tiene que ver con aquellas representaciones que son culturales, que son instituyentes también de la vida psíquica de un sujeto, y que a medida que va cambiando la época, también esto se va modificando. En ese sentido, pienso, ¿no? Que no es lo mismo una situación de, por ejemplo, un paciente trans hace 100 años, que un paciente trans en este momento, por ejemplo. Se me ocurre en ese sentido, ¿no? Como las posibilidades de ser aceptado en un contexto que legitima una práctica, me parece que en ese sentido cambia la mente, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, no sé si eso aclara, ¿no? Bueno, Norberto, te paso entonces la coordinación para que nos podamos despedir y festejar este evento. Bueno, en principio quiero agradecer a las dos ponencias, la verdad, y el intercambio posterior fue sumamente interesante. Vamos a ir cerrando ya la mesa, quedan un montón de preguntas e interrogantes, pero bueno, la idea es que en los miércoles científicos se van a ir desplegando y se va a tener la oportunidad de ir desplegando todas estas preguntas con nuevas mesas, ¿sí? Vamos a abrir la posibilidad de que las personas tengan sus micrófonos para poder aplaudir la mesa. Posteriormente voy a compartir una pantalla que es la mesa de la... Por favor, yo ahora les abro, voy a abrir a todos. Les abro una pantalla de la mesa que va a ser el miércoles que viene, que es el colectivo teatral, que es un espacio de cultura que tenemos en nuestra el colectivo teatral es un espacio de cultura que tenemos en nuestra institución. Va a ser una presentación que es sobre la virtualidad en la cultura, resiliencia, resistencia y creatividad. Así que bueno, ahora les abro permitir que los reactiven sus propios micrófonos. Ya pueden reactivar sus micrófonos y aplaudimos esta mesa. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, excelente. Excelente. Gracias. Excelente, excelente.
Muy bueno. Gracias. Reconfortante. Muchas gracias. Muchas gracias, muy linda mesa. Gracias, muy linda mesa. Gracias. Gracias. Gracias, Adri y Mirta. Me desapareció. Muy interesantes todas las cuestiones que plantearon, hermosa mesa. Muy bueno. Gracias a todos. Del intercambio está la vida, sí, señoras y señores. Hasta la próxima. ¿Por qué? Ay, A, B, G. A, E, A, B, G. Gracias. Vamos finalizando la reunión para todos, ¿sí? Vamos. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy lindo, muy interesante y la verdad que abrió un montón de debate. Estuvo Sí. bárbaro. La verdad la Estoy felicito. leyendo todo. Quiero Sí, ver. hay un montón de cosas interesantes en el chat. Quiero sí, ver la verdad también. que sí. Sí, eso después les mandamos el chat. Ah, Buenísimo. Sí, yo no llegué a leer todo porque hay muchísimos agradecimientos claro. y ¿Cómo te va, preguntas Lito? y ¿Cómo estás comentarios vos? y Un montón. estoy tratando de seleccionar lo que alegro. me parecía más representativo de todo. Pero bueno, no fue fácil. Y contame, ayer tuve la Hayan experiencia muy sentido cómodas. yo no aprendí a los números. Bueno, si les parece, Mirta y Adriana, cualquier cosa hablamos por el chat de la mesa de hoy. ¿eh? Dale. ¿Salimos? Así Perfecto, sí. ya finalizo la mesa. Gracias. Perfecto. Bárbaro.